Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Alejandro Guajardo y aquí estoy con Valeria Nemik del cortometraje A Black Cat with a Message y Manuel Irene de Sol de Llano, que estaremos haciendo aquí unas preguntas y respuestas. Si gustan publicar sus preguntas en el chat en vivo del Facebook, pues las vamos a leer también. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. Muy bien. Muy contenta de estar en la selección. Gracias. Podemos comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo surgió esta necesidad de contar las historias que cuentan en sus cortometrajes? Las ideas, ¿de dónde surgió esta inspiración? Si podemos comenzar contigo, Manuel. Sí, yo estaba como en un poco una depresión postparto y con mi hijito muy chiquito y pensando si iba a poder seguir haciendo cine y así como preguntándome varias cosas. Y pues quise hacerlo mucho para salir de eso. Y también como para significar un tiempo en mi vida. Cuando era niña íbamos a la finca de mis abuelos y todo el corto está filmado ahí, entonces como que quise darle forma a esos recuerdos y convertirlos en una peli. Y eso. Valeria, ¿nos podrías platicar un poco? Sí, claro. Yo lo hice durante el confinamiento. Yo ahora estoy pasando por un proceso en el que dejé de vivir en mi casa, en la ciudad de donde soy. Ahora vivo sola y creo que tenía esta cuestión en la que yo no sabía exactamente por qué la gente te dice que las cosas están mal, por qué la gente te reprime de alguna manera desde que eres pequeño, conforme vas creciendo. Y pues quería un poco también transmitir eso. Ambos cortos, bueno, por lo que cuentan, son como una manera de sanar, ¿no? De algún proceso que están pasando. ¿Cómo fue la experiencia desde el que comenzó, desde el guión hasta el rodaje, pasando por la postproducción? Tú, Valeria, ahorita nos comentas, cómo elegiste estas imágenes, en tu corto. Manuela, ¿nos puedes platicar? Sí, en mi caso pues fue un proceso súper largo, como que desde que decidí que quería hacer un corto, había hecho una maestría en Londres, allá nació mi hijo, allá escribí un corto eh, y la historia como que nunca me acabó de gustar. Y luego fuimos a Colombia, a Los Llanos, a la casa y me la imaginé ahí, cambié los personajes y, o sea, como que adapté todo a eso y le fui como nutriendo con todos esos recuerdos. Empecé a trabajar y tuve que ahorrar un buen rato. Luego hice un Kickstarter y mis amigos me ayudaron, mi familia y mis amigos me ayudaron muchísimo. Y ya, o sea, como que un diciembre que tenía, o sea, decía como, híjole, si va a ser o no va a ser. Y dije, no, ya, o sea, voy a comprar los boletos y ya, a ver qué pasa. Compré los boletos y pues ya no había marcha atrás. Y entonces nos fuimos como 2 meses con Damián, el fotógrafo, a Colombia, a hacer la pre, a buscar el cast, a hacer todo. Y, o sea, lo bueno es que la locación ya estaba y todos los lugares de la finca que escribí pues estaban ahí para nosotros. Hubo que resolver todo alrededor y amigos de aquí nos ayudaron, como el foquista que es Carlos Sánchez, que es genial, se lanzó a Los Llanos desde acá y así, como con mucha ayuda. Y la post duró como un año más, o sea, en lo que editaba y como trabajaba para conseguir el dinero para tener una buena mezcla de audio y todos los procesos de post. Entonces sí, me tardé como un año en terminar. Muchas gracias. Valeria, ¿cómo fue este proceso de elegir estas imágenes, las tuyas personales y el leopardo? ¿Cómo fue todo Pues esta justo yo, elección? yo cada año o cada 6 meses me tomo fotografías porque voy a un estudio que me tomen unas fotografías porque cambio mucho de imagen, ¿no?
Entonces también quise buscar una relación entre estas imágenes de mí de pequeña con algo que no tenga que ver nada, que nada tenga que ver con la inocencia, con un niño que es un jaguar, ¿no? Que puede ser peligroso, pero a la vez no tiene que ser peligroso, es peligroso porque la gente dice que es peligroso. Un niño cambia porque la gente le pide que cambie. Eh, y pues fue por esto. Ay, gracias. Podemos hablar un poco de la estética y de las técnicas y las formas en las que usted implementaron en sus cortometrajes. Quien quiera de las dos, adelante. Bueno, la forma en la que lo hice, mi cortometraje no tiene ni un solo diálogo, tampoco tiene ni un solo texto. La única pista que te puede dar hacia dónde va es el título, ¿no? Un gato negro con un mensaje. Esto a mí me permite que el espectador, cualquier tipo de espectador, pueda identificar que en el corto se encuentra el mensaje, hay que descubrirlo, hay que interpretarlo y pues todas las interpretaciones son válidas para mí en este cortometraje. Justo por eso, ¿no? Porque ¿qué relación puede tener un niño o estas fotos de intervenidas mías, ¿no? Con el jaguar. Creo que elegí que fuera con imágenes y no con video porque también lo hace más estático, lo hace más... No te, no te permite tener oportunidad de voltear a muchos puntos, sino a uno solo, que es la imagen que tienes enfrente. Okay. Continúa con eso, de estos puntos de que Uh-huh. tienes la imagen. Ajá. Ajá, sí, justo permite que te concentres en lo que es, en la fotografía que estás viendo, en lo que hay dentro de esta fotografía y qué representa esta fotografía seguido de otra. El montaje también para mí fue muy importante porque sin el montaje que hice, yo creo que el cortometraje no tendría sentido para nada. Creo que el montaje vale mucho en esta parte. Ok. Gracias. Manuela, ¿nos puedes platicar de estas, elegiste un aspect ratio, en el corto, cómo fue Sí, esta elección, la foto? Ajá. em, pues mira, cuando hice el Kickstarter como que había que hacer un video, ¿no? Y por lo general es el director contando su historia y así, pero como que eso no se me da mucho. Entonces agarré un montón de VHS de mi familia en ese viaje que hice a Colombia y llegué acá y fui ahí con un señor en un lugar ahí raro que me los pasó a digital y los edité y eran un montón de recuerdos de la familia en la finca y ese video hice para el Kickstarter y el formato era 4:3. Entonces como que el fotógrafo cuando lo vio me dijo, güey, deberíamos hacerlo 4:3 porque pues es como el formato de nuestros recuerdos, o sea, es como el formato de la infancia, este VHS 4:3 y luego ya que tenía el material, un amigo que lo vio me dijo, no, ¿cómo crees? 16:9 y así, yo lo estaba dudando y el fotógrafo me dijo, ¿cómo crees que, o sea, no me hagas esto? Todo el movimiento de cámara, todo está como pensado en ese formato y se lo metí y me encantó, o sea, y cuando ves la peli en el cine sí son como unas caras gigantes así que se te vienen encima y es como un formato que te acerca mucho a los personajes, o sea, como que puede transmitir mucho del interior porque son unas carotas. Entonces, pues eso. Y bueno, también usamos un lente que era un zoom ruso que nos llevamos de México y eso nos permitió, o sea, nos dio muchísima libertad porque no era así como, bueno, ahora el abierto, ahora el cerrado, o sea, no había esta transición de cambiar de lentes como había no actores, como que si todo estaba fluyendo, había que seguir filmando y casi pues documentando una situación que estaba siendo montada, ¿no? Pero no interrumpirla, no interrumpir esa emoción que ya estaba acomodándose. Entonces el Zoom nos ayudó muchísimo a sacar distintos planos sin cortar. Y sí, eso sobre la imagen.
Y en este acercamiento, tienes, todo el tiempo estamos con este personaje, con la niña, ¿por qué hacer estos planos tan cerrados hacia la niña? ¿Cómo fue esta elección? Ese proceso de como de con qué planos contar una secuencia, la verdad es que fue muy intuitivo y no necesariamente porque yo lo hubiera planeado así, sino porque pues Damián y yo también producíamos, teníamos a Adri como productora en línea, pero la producción como que estaba sobre nuestros hombros. Entonces no tuve mucho tiempo como de planear qué planos quería hacer. Tenía una libreta y antes de filmar cada secuencia llegaba a la locación y me ponía a dibujar cómo, pues cómo veía la secuencia, ¿no? En términos de edición. Entonces ya viendo el material, cómo se iba filmando, pues pensaba si me faltaba un plano u otro para contarla y pensaba mucho como desde el punto de vista de quién debería ser, qué peso debería tener como el personaje en el cuadro, dependiendo de la emoción, si era algo más hacia adentro, si era como algo que tenía que afrontar el personaje consigo mismo, pues me atreví a ponerle la cámara enfrente, a cortarle la distancia focal, o sea, como que todo eso fue algo muy intuitivo que pude hacer como ya estando en el set, ya viendo la peli en el monitor. Perdón que te interrumpa, acaba de llegar Julieta Juncandera de Profecía, para que nos Hola, se una aquí a la plática con nosotros. perdón la Este, demora, acá estoy. sí, no, no pasa nada. Nos estaban, bueno, estábamos conversando de cómo fue la elección de la estética, de las técnicas en el rodaje. Manuela, si podías continuar platicando de lo que estabas Pues creo que conversando. eso era, o sea, Ujú. como que también sentí que ahora pensaba las secuencias de una forma mucho más profunda, como en valores de qué personaje debería estar viendo esto, a través de qué ojos estamos como experimentando estas sensaciones, si me permitía como irme para atrás y salirme del punto de vista de la niña, o sea, fue, pues sí, básicamente lo que ya dije y eso fue un proceso muy intuitivo. Gracias. Julieta, ¿nos puedes contar un poco de cómo fue tu experiencia al rodar Profecía, tu elección de la estética y de las formas de narrar el corto? Ujú. Eh, ¿Nos puedes Eh, platicar un poco? sí, bueno, yo estaba estudiando en una escuela, en un máster en San Sebastián, en España, que me permitió la posibilidad de rodar en 16 milímetros, que era algo que yo siempre había tenido muchas ganas, pero de repente, bueno, no se había dado la situación de tener los medios y el apoyo de la escuela para poder tener esa cámara y demás. Y también yo estaba trabajando con un amigo, director de fotografía, Pablo Paloma, que es quien hizo la foto del corto, y que de repente juntos, hablando de la película, se planteó la posibilidad de filmar en 16, que no era solamente como una cuestión estética, o sea, como un capricho de algo de la materialidad que me interesa mucho como reflexión, o sea, que entre esa reflexión también en el relato. Y al mismo tiempo, si bien para mí el cortometraje es una ficción, había muchas cosas en el rodaje que se trabajaban de manera documental. Entonces, siento que, bueno, que eso es un corto que está filmado en 16 y que el 16 tiene una cuestión como muy estética presente en la peli, pero que al mismo tiempo nos ordenó en la manera de trabajar. Había una cantidad de tomas que había que hacer, porque no se podían hacer más porque no teníamos tantos metros de peli. Entonces, eso, o sea, esa forma de trabajo que impuso la película, modificó directamente también como el tipo de trabajo actoral, por ejemplo, en el momento de filmar. O sea, todos éramos muy conscientes de que solo se podía hacer una cierta cantidad de tomas, pero a su vez estábamos trabajando con mucha libertad, por ejemplo, en los diálogos y demás. Entonces, bueno, creo que a mí es algo que me pareció como súper interesante de trabajar, como
más allá de por la materialidad en sí misma y del proceso después de postproducción y todo, sino también por cómo esto interfirió directamente el momento de trabajar con no actores. No sé si se explicó bien. Ahorita que hablabas de eso, les tengo una misma pregunta, Manuela, y a ti. ¿Cómo fue el trabajo, sí, el trabajo actoral, ¿no? Manuela, tú diriges a una niña pues, muy joven y Julieta, tú ahorita acabas de decir que diriges a no actores, ¿no? ¿Nos pueden platicar de eso? A quien quiera de las dos. Eh, sí, pues Tatiana era la hija, la finca de mis abuelos tiene, hay un señor ahí que la cuida desde hace muchos años y ella era su nieta. En el casting, hicimos un casting súper extenso en el llano y ella la conocí como antes de empezar el casting y no me convenció, como que la sentí muy tibia, pero Damián, el fotógrafo, le hizo un planito así en un momento que ella estaba como con un coco, estábamos bajando unos cocos por ahí y estaba así con un coco y le hizo ese planito y como que nunca se me quitó, entonces le dije, vente al casting y tenía algo como muy, muy tierno que yo no sabía si iba como poder dar la fiereza que yo sentía que necesitaba el personaje, pero cuando le pedía modificaciones, como piensa esto, piensa que no es tanto así, pero así, y por muy sutiles que fueran, las sabía hacer y las sabía reflejar y estábamos como en un primer piso en Villavicencio, o sea, cero, no en la naturaleza, no en situación, no en nada, y la señora que le daba réplica, que estaba haciendo casting para la abuela, pues no le ayudaba mucho porque no era muy buena y ella lo sabía hacer, o sea, lo podía hacer y a pesar de que nunca había actuado ni nada, como que en ese momento que vi que reaccionaba como a las notas muy específicas de dirección, supe que ella lo iba a poder hacer súper bien y me encantaba que fuera la nieta de Fernando, que es un señor que conozco desde hace un montón de tiempo, que también en principio salía en la peli, pero al final se quedó en el cuarto de edición. Y ya, pues el primer día fue difícil que ella como que dejara de sonreír, pero en cuanto dejó de sonreír, lo empezó a hacer increíble. O sea, Tatiana, sí, increíble. Y la mamá es actriz, es Javiera Valenzuela, es una actriz chilena que desde el casting me encantó su trabajo, súper sutil, como sus ojos tristes, súper ya tenía una melancolía como que emanaba de ella así naturalmente. Y la abuela es mi mamá, que se animó y, o sea, me dijo, yo quiero ser la abuela. Y mi mamá pues siempre ha sido súper tímida y como que tiene miedo de las cámaras y así, pero pues lo dio, o sea, yo le decía como que tenía que recurrir a cosas de su vida para poder reflejar las emociones, que tenía que acordarse de cosas dolorosas, tal vez como que yo la llevaba a caminos de cosas que yo sé que pasaron o sea, no directamente le decía, acuérdate de esto, pero como que la llevaba hacia allá y tuve que ser muy estricta con ella, pero súper, o sea, estoy muy orgullosa de cómo lo sacó y el niñito de 2 años es mi hijo y a él más bien como que lo ponía en la situación, ¿no? Como que decía, bueno, después de esto va a tener hambre, entonces va a estar irritable, entonces si lo meto al agua va a estar hecho una fiera, o sea, y eso como que lo planeé en términos de sus emociones y sus necesidades y cuando estaba dormido, por ejemplo, decía, después de nadar va a estar como dormido, entonces nos lo llevamos en el carro, se duermen rapidísimo y hacemos esta toma donde van dormidos al atardecer. O sea, fue mucho como también planear en base a verlos, qué tanto estaban dando, qué tanto se estaban como abriendo. Ah, bueno, entonces metemos esta secuencia que es un poco más fácil, que nada más es un retrato, que no hay interacción. Y pues mucho gracias a que teníamos el control de la producción también. O sea, podemos, en un rodaje por lo general no puedes decir, ay, ahora vamos a hacer esto, ahora ya cambió el plan, ahora mejor esta secuencia ya no va o así. Pero pues eso nos ayudó mucho.
Wow, no sabía que toda tu familia estaba en el corto. Eso lo hace como un reto, ¿no? Familiar, mi tía como que me ayudaba en la logística, mi hermana hizo el sonido, o sea, un corto así súper de familia. Cool. Hay una parte, bueno, Melissa, interactúa con muchos animales. Hay una parte en la que un perico creo que le muerde. ¿Sí es verdad? ¿O cómo fue eso? ¿Cómo Sí, estuvo este trabajando? pajarito es una historia, ay, no sé si me estoy explayando muchísimo, pero el abuelo de esa niña, pues que es un hombre así que vive entre la selva y el llano todo el tiempo, ese señor puede como estar en la selva cazando, se queda así acurrucado horas, o sea, como que pasa toda la noche ahí, pues algo que nosotros muy difícilmente, ¿no? Yo me metí un día y me picó un gusano, ya me iba dando fiebre. Ese señor estaba como arreglando algo en el techo y pasó un pájaro y lo agarró así en el vuelo, que es ese pajarito. Y lo metimos a una jaula y venían sus papás todos los días a darle comida. Entonces como que esa secuencia de cuando los libera fue el primer día porque como que ya no surgía liberarlo y le dije, bueno, a ver, saca el pájaro, a ver, acarícialo con tu mejilla y el pajarito la mordió y entonces después le dije, bueno, ahora siéntate ahí como con todo el desastre que hiciste y sóbate la mejilla. Entonces sí, la mordida fue real, como que me dio risa y también dije, pobre niña, pero no corté. Y ya después le dije que se sobara y entonces como que se montó esa secuencita. Y luego cuando liberamos al pájaro, o sea, ahí estaban los papás y volaron los tres y fue súper bonito. Muchas gracias por contarnos esa experiencia. Julieta, ¿nos puedes platicar de cómo fue este trabajo con los no actores? Ajá, Bueno, en platícanos. realidad dije no actores, pero tampoco es tan cierto porque yo conocí a los chicos en un taller de teatro. Es verdad que era actuación no frente a cámara, pero de alguna manera, o sea, les conocí en un contexto en el cual ellos ya estaban actuando antes de mi propuesta de hacer la peli. Nunca habían actuado frente a cámara, ninguno de los tres, pero sí que asistían una vez por semana a este taller donde yo también empecé a ir como una especie de hobby, de lugar de encuentro, porque en general los chicos que asistían a este taller eran en su mayoría de la comunidad marroquí que vive en San Sebastián, entonces era también como un lugar de encuentro y de juego. Entonces, bueno, yo les conocí ahí, en paralelo ya venía como pensando en esta idea de filmar algo en esta isla, que fue un poco, aparecieron las dos cosas al mismo tiempo, la relación con ellos y el deseo de filmar en la isla, entonces fue como que ahí unifiqué las dos cosas. Y bueno, y les propuse como hacer una ficción, de alguna manera, porque yo ya tenía como una trama muy sutil que bueno, es la de la película en mi cabeza, pero fue como una propuesta abierta terminar, a seguir pensando de qué era esa peli juntos. Yo no quería como acercarme, o sea, ellos justo están en una situación muy delicada en España porque o sea, emigraron a España y justo están como en los primeros años en los que recién llegaron. Son muy jóvenes, tienen entre 20, bueno, mi edad entre 20 y 25. Y claro, o sea, nuestra relación siempre fue muy de compartir, como yo tampoco soy española, también me estaba ahí lejos de mi familia, o sea, de una manera distinta, pero como que compartíamos muchas cosas y muchas emociones. Y yo quería que de alguna manera la película sea también como, el cortometraje, sea también un espacio donde todo eso se pueda reflejar y salir para afuera de alguna manera, sin que sea sobre eso la peli, pero como que nuestras historias estén ahí, que están en nuestros cuerpos, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces quería que eso de alguna manera esté reflejado. Por eso digo que la construimos juntos a la peli, porque si bien yo propuse como una trama muy sencilla, eh, el clima de cada momento, los diálogos entre ellos, yo no hablo árabe, entonces había como una confianza plena en lo que estaban diciendo, había mucha complicidad y creo que la clave fue que trabajamos muchos meses antes de filmar. O sea, fueron como 3 o 4 meses de juntarnos a hacer.
yo hice muchos años teatro también, entonces nos juntábamos a hacer, ya por fuera del taller de teatro que nos conocimos, sino más entre nosotros, y yo iba con mi cámara, entonces fue como muy de a poco ir habilitando algo de la película, del futuro rodaje que íbamos a hacer dentro de unos meses, pero que de verdad fue algo que construimos juntos durante todos esos meses, en paralelo a una amistad que se desarrolló de una manera muy natural y muy profunda también, entonces fue muy colectivo el proceso. Y bueno, y si bien yo tenía como eso, algunas escenas escritas, había algo de la improvisación que estaba muy, muy, muy abierto, o sea, que yo proponía que sea de esa manera también, como dar lugar a eso, a la improvisación, pero como acordarnos de 2 o 3 temas acciones más que temas, que tenían que estar para quería después construir en montaje como un relato, ¿no? Pero que ese relato tenga en el medio diálogos, ideas y situaciones, por ejemplo, todo el momento del baile o de la pelea en la cama, son todas cosas que surgieron en rodaje que yo no había pensado antes. Entonces era como un proceso muy conjunto, muy colectivo. Muchas gracias por contarnos todo eso. Valeria, ¿nos puedes platicar un poco de cómo fue la edición y el montaje? Y esta pregunta también va para Manuela y para Julieta. Valeria, ¿nos puedes platicar de tu cortometraje? Ajá. Sí, bueno, el montaje fue pensado principalmente para que el jaguar fuera el que guiara la historia. Tiene que ver también mucho la intervención de mis imágenes, ¿no? De las imágenes propias, porque están justo colocadas en momentos claves, donde tal vez el jaguar salga ya en cadáver o salga asesinando, ¿no? O salga también después de que lo atrapan, de que los atrapan. Creo que todo es desde la primera imagen todo es una construcción, una sucesión, y que tiene que ver también con la transformación, sobre todo. Creo que la palabra transformación es lo que me guió para poder montar estas imágenes. Hay una foto bueno, que tú estás es el póster también de la película, que tú estás en la playa. Bueno, según yo eres tú, ¿cómo fue esta elección de esta imagen? Ajá, No, y no soy yo. también, no eres tú, ok, vaya, pensé que sí, todo el tiempo. Pero Ajá, se relaciona, está chido porque lo ujú, relacionas, ¿no? Que piensas que soy yo y sí, es el chiste. ok, y ¿por qué la duración? Sí, esa es una pregunta, ajá, ¿cómo supiste que iba a durar 2 minutos o cómo trabajaste en eso? Ajá. Es una duración pues muy corta porque justo busco que estas imágenes, si no se llegan a entender o si no se interpreta lo que yo deseo, pues mínimo son imágenes que se van a quedar en la mente de quien lo vea. Son imágenes que van a seguir pensando como, ¿por qué la puso? ¿Por qué justo esta después de esta? Creo que eso es lo importante, el impacto que tienen estas imágenes dentro de uno mismo. Muchas gracias. Julieta, ¿nos puedes platicar del montaje y de la edición de tu cortometraje? Ajá, ya que trabajaste en análogo y no en digital, ¿cómo fue ese proceso? Sí. Bueno, eso me ayudó muchísimo a que no haya una cantidad desmedida de material en el momento de ponerme a editar. Edité una primera etapa yo sola y luego terminé el montaje, se sumó a editar conmigo el que es también productor de la película, José María Avilés, y terminamos el proceso de montaje juntos, pero se me dio de una manera bastante como armónica, porque si bien obviamente el montaje final no es exactamente igual a ese guión que hubo antes de filmar, porque bueno, como te contaba, vieron como pequeñas escenas que surgieron en rodaje, pero fue como que no había mucho material porque de cada plano podíamos hacer solamente algunas tomas, entonces fue simplemente como elegir las tomas y luego solamente jugar con el orden, porque al final el cortometraje es como una especie de viaje, de aventuras, entonces había un principio y un fin muy claros, porque eran solamente esos, y luego fue más como un juego de
en el medio cómo construir ese relato, cómo construir esa aventura. Como jugar a cambiar las piezas de orden, las del medio solamente, para ayudar así a construir como el sentido que yo quiero que haya al final. Bueno, no sé si el sentido, porque no sé si hay un sentido, pero como trabajar en el medio, en ver cómo se llega a ese final que era solamente uno. Y luego me ayudó mucho, o sea, si bien el montaje de imagen, después de que tuve que, bueno, digitalizar, escanear la película y todo, me ayudó mucho una vez que traduje todo el sonido directo que yo tenía grabado, porque fue como, para mí clave, o sea, habían muchos momentos en los cuales yo sabía que ellos ya no estaban diciendo las frases del guión, sino que estaban improvisando, como queríamos, pero una vez que traduje el sonido con una chica que habla árabe, una amiga que me ayudó, descubrí cosas que me parecieron increíbles. O sea, por ejemplo, todo el momento final de la película en las cual ellos hablan de que eso es una película en realidad y que parecen actores de cine y no sé qué, como una alusión totalmente directa a lo que estábamos haciendo, eso obviamente no, bueno, no estaba en el guión, o sea, fue algo que propusieron ellos y que yo no me enteré hasta meses después editando. Y era la escena final. Entonces, eso, ¿no? Como fue un montaje también muy abierto a, a este tipo de cosas. Muchas gracias. Manuela, ¿nos puedes platicar del proceso de montaje y edición? Sí, pues yo me quería echar ese proceso sola en principio, pero empecé a trabajar con una asesora, que es una cineasta que admiro mucho. Y ella como que yo le llevaba cortes, me daba su punto de vista y así llegamos a un punto en el que me dijo, ya, pues yo creo que ya está. Y yo no estaba contenta con el corte, o sea, sentía que no tenía toda la emoción que debía tener, sentía que todavía como que podía sacarle más al material. Y entonces busqué un amigo que se llama José Pablo Escamilla, que es, o sea, es un buen amigo, súper, también es director, es súper cinéfilo y también ha estado en Black Canvas, por cierto. Entonces, como que le dije, me dijo, no, es que deberíamos cambiar esto y aquello y bla, bla, bla. Y yo le dije, bueno, ya, tú haz tu corto, o sea, haz tu corte ya, porque no puedo hacer todo eso que tú dices, ¿no? Y yo tenía como un corte larguísimo, no me acuerdo, no sé, 26 minutos a media hora, algo así. Y en una tarde, 18 minutos, así, y yo infartada cuando lo vi, dije, no, ¿qué es esto? Así le di a la madre, pero como que trataba de o sea, tenía la claridad de que algo podía salir de ahí, de que me iba a aportar cosas, o sea, de que iban a salir ideas y ideas muy buenas, y lo que me dio fue la libertad de despegarme del guión y de decir, bueno, el guión era esto, el material es este, y cómo construimos la historia ahora con este material y ya lejos de lo que tenemos del guión. Y él opinaba que había que mover la secuencia del agua, porque es la secuencia como más fuerte, ¿no? La del agua. Él me decía, no, es que esto debería ir al principio. Cuando tuve esa libertad, empecé como a pensar y me di cuenta de que la secuencia del agua sí no estaba en su lugar, pero no debería ir al principio, sino como en medio, como justo antes de que se desencadene toda la serie de cosas que llevan al final. Entonces, pues sí, con Pablito él me dio muy, muy buenas ideas y me ayudó muchísimo y fue básico como para llegar al corte que quedó. O sea, no, sin él como que no le hubiera sacado lo que le pude sacar al material. Muchas gracias por platicarnos de esto del montaje. Tengo una pregunta, conforme a lo que está pasando, es una pregunta general para las tres, conforme a lo que está pasando con el COVID-19 en este 2020, ¿cómo ven sus futuras proyecciones? Valeria, tú tienes otro corto con temática de rodaje y todo esto. Julieta, ajá, ¿cómo ven en sus países estas colaboraciones que tuvieron Colombia y México? ¿Cómo lo ven?
sus futuros proyectos. Uh-huh. ¿Quién quiera responder la pregunta? Bueno, no sé, yo creo que es un momento como muy particular y que al principio me paralizó mucho, como que no sabía muy bien cómo reaccionar, o sea, cómo seguir haciendo lo que estaba haciendo. Justo me agarró cuando empecé a mostrar el corto, porque de hecho hasta ahora en México va a ser la primera proyección en físico, bueno, la segunda en realidad, pero todo el recorrido del corto viene siendo online, que es algo que nunca me hubiese imaginado al momento de filmarlo. Entonces creo que es un proceso que en mi caso empezó como con un poco de resistencia y rechazo, pero que ahora la verdad es que, no sé, me trajo también como cosas nuevas y descubrí como otras formas de hacer que las películas y que los cortometrajes se vean y que de repente, no sé, me hizo pensar un montón y abrirme a otros procesos, digamos. Sí. Gracias. A Valeria, a Manuela, ¿quién? Sí, yo pienso, bueno, el otro cortometraje lo hice completamente sola. La edición, la fotografía, todo fue, el guión, todo fue sola. Eso por un lado, ¿no? Que nada como cineastas, pues nada nos debe de impedir seguir creando realmente. Se reducen los rodajes a un crew completamente de confianza, a un crew en el que confíes totalmente y que sepas que es gente, que aunque sea poca gente, sabes que van a hacer bien su trabajo, sabes que son buenos para lo que hacen y si tú confías en ellos, también si confías que no están contagiados ni nada de eso, pues obviamente creo que se reduciría a algo muy pequeño, pero con las mismas posibilidades que una película de un crew grande, yo pienso. Gracias. A Manuela. Pues no, a mí pues sí me parece un momento muy aburrido, o sea, de verdad agradezco mucho el esfuerzo que hacen los festivales y cómo se han sabido sobreponer y le han dado la vuelta y han seguido como difundiendo estas pelis que si no ser por este esfuerzo quedarían en un limbo ahí en el que son seleccionadas pero no se arma el festival, entonces ya para el otro año ya no sirven porque ya hay más pelis, entonces sí me parece como un momento aburrido, o sea, yo estuve en Kinoforum y siempre había querido ir a Brasil y no pude ir, justo alcancé a ir a Clermont, que, o sea, de verdad, si me hubiera quedado seleccionada ahí y no hubiera podido ir, yo sí creo que a los festivales hay que ir, hay que hablar con la gente, hay que espiar a la gente en el público, así, a ver qué les da risa, que cuando reaccionan, cuando se asustan, o sea, en Morelia me acuerdo que en la escena del agua como que veían a la niña viendo la ropa de la mamá flotando y como que, o sea, y eso es invaluable, o sea, para mí eso como que me alimenta muchísimo mi deseo de querer hacer cine, ver la reacción en la sala y sentir las emociones y que alguien se acerque y te diga lo que pensó y pues nada, o sea, yo de verdad ya no es que quiera, ay sí, que ahora todo sea tecnológico, más bien ya quiero que acabe y volver a hacer cine como siempre, acampando por ahí, siendo una familia, todos abrazándose y no teniendo miedo del otro y toda esta clase de cosas hasta clasistas que han surgido a partir de como tenerle miedo al contacto y tenerle miedo al de al lado, o sea, porque te va a contagiar y no, me parece una cosa horrible y sí, ya quiero que acabe. Sí, ya todos queremos que ya es un Bueno. año completamente distinto. No sé si tengan algo más que comentar, que quieran decir. Si no, ya creo que hemos acabado con este Q&A. Bueno, Muchísimas gracias. yo Ajá, por quisiera nada favor, más decir, por yo vi favor. Sol de Ujú. Llano hoy en la mañana y me pareció fascinante. Creo que es precioso como, pues tú ¿no? Como adulta y como madre también te das cuenta de cómo los hijos perciben ciertas cosas que a lo mejor uno como papá o uno como abuelo a veces no se da cuenta que influye en el niño, ¿no?
y creo que Sol de Llano es una representación así preciosa de lo que quiere decir preocuparse por el otro mientras uno es niño. Preocuparse por la familia, ¿no? Mientras uno es joven. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, eso sería todo. Muchas gracias a Eh, todos por la posibilidad de, aunque no estamos nada con las películas de manera física, poder sí, acompañarlas un poco, ¿no? sí, ahí están todas, bueno, en físico, los tres cortos están en físico y en Filmin Latino, entonces hacemos todo lo posible para que lleguen al público y que los encuentren. Ajá. Gracias por el esfuerzo y por el esfuerzo de llevar a la gente al cine, que es como debe verse, o sea, de verdad, Sí, para mí es una cosa invaluable. sí, sí, es una experiencia que no nos puede quitar el verlo en la compu o en la tele. Sí, ojalá el próximo año ya tengamos pues, más presencia de ustedes y espero que estén súper bien. Ajá, estén súper bien. Ujú. Muchas gracias por estar.